He estado siempre orgullosa de lo que he logrado, aunque no siempre me haya resultado fácil decirlo en voz alta. A los 30, tengo una carrera sólida, un salario decente y una creciente sensación de independencia por la que he trabajado toda mi vida. Desde pequeña, siempre supe que era capaz de mucho más de lo que mis padres esperaban de mí, pero me tomó años llegar al punto en el que me sentí lo suficientemente segura como para alejarme de su sombra. Cuando era más joven, mis padres parecían pensar que todo lo que hacía era una extensión de su propio esfuerzo. No solo me criaron, en sus ojos me forjaron. Y yo sabía que así era como lo veían. Cada logro, cada pequeña victoria en mi vida, siempre se atribuía de alguna manera a sus sacrificios. Siempre era, bueno, hicimos tanto por ti, y ahora mira lo que has conseguido. No es que fueran malos padres, eran amorosos, pero también posesivos de una forma que a veces se sentía excesiva. Crecí en un pueblo pequeño y, como en la mayoría de los pueblos pequeños, todo el mundo lo sabía todo sobre los demás. Mis padres se aseguraban de recordarme constantemente los sacrificios que habían hecho para darme una buena vida. Los años que pasaron ahorrando para mi colegiatura, las incontables horas que trabajaron para asegurarme un techo sobre la cabeza y comida en el estómago. Es cierto, trabajaron duro. Ambos tenían empleos estables. Mi mamá trabajaba como secretaria en una oficina local y mi papá era mecánico. No eran ricos, pero siempre lograban llegar a fin de mes. Sin embargo, a pesar de su arduo trabajo, nunca parecieron entender que yo no estaba obligada a seguir el mismo camino que ellos habían tomado. No entendían que, solo porque me dieron lo básico, no eran dueños de los frutos de mi éxito. Aún así, sabía en el fondo que no les resultaba fácil verme salir de casa, aceptar un empleo en la ciudad y, de verdad, lograr algo por mí misma. Estaban orgullosos, sí, pero de esa manera silenciosa y posesiva que siempre me hacía sentir como si esperaran que les devolviera algo. Incluso cuando conseguí mi primer trabajo de verdad al salir de la universidad, estaban contentos por mí, pero siempre había una trampa. Mi mamá, en especial, amaba recordarme lo bien que me criaron para poder tener éxito. Recuerdo cuando conseguí mi primera promoción. Pude ver el orgullo en sus ojos cuando se lo conté. Pero también percibí algo más, una expectativa tácita. No le di mayor importancia. Pero cada vez que recibía un aumento o un nuevo bono, las preguntas no tardaban en llegar. ¿Cuánto ganas ahora? ¿Necesitas ayuda con algo? Realmente podríamos usar un poco más, ya sabes, después de todo lo que hicimos por ti. Sentía sus miradas sobre mí, esperando que reconociera su contribución. Siempre me lo tomé a la ligera. Estoy bien, les decía, no se preocupen por mí. Pero con el tiempo, sus insinuaciones se hicieron más fuertes. Se hacía evidente que sin importar cuán exitosa fuera, ellos seguían considerándose los que debían beneficiarse de mi éxito. No es que alguna vez pidieran algo de forma directa, siempre era más bien una sugerencia, envuelta en culpa. Mi vida ahora es muy diferente a cuando crecía. Vivo en un pequeño pero cómodo departamento en la ciudad, lejos de las calles familiares de mi pueblo natal. He construido una vida para mí aquí, con una carrera por la que he trabajado incansablemente. He aprendido a cuidarme, a manejar mi dinero, a establecer metas y, de hecho, a alcanzarlas. He creado un sentido de independencia del que estoy orgullosa, una independencia que me costó mucho conseguir. No se trata solo de dinero o de carrera, es sobre esa confianza silenciosa que surge al saber que puedes mantenerte en pie por tus propios medios, sin que alguien más esté siempre detrás para sostenerte. Pero siempre había algo rondando en el fondo de mi mente. No importaba cuánto lograra, no importaba hasta dónde llegara, siempre existía una sensación de obligación hacia mis padres. Por supuesto, ellos estuvieron allí durante todos los altibajos de mi vida, pero su ayuda siempre parecía venir con condiciones. Cada vez que mencionaba mis éxitos, ellos lo veían como algo a lo que tenían derecho. Veía en sus miradas cuando hablaba de mis logros una mezcla de orgullo, sí, pero también una expresión que decía,
Nos lo debes por todo esto. No fue hasta hace poco, cuando recibí un significativo bono por desempeño en el trabajo, que todo llegó a un punto crítico. Ese fue el momento en que me di cuenta de hasta dónde se habían extendido las expectativas de mis padres. Siempre creyeron que tenían derecho sobre mi éxito, pero cuando llegó el bono, decidieron que era su turno de cobrar. Y fue entonces cuando supe que algo tenía que cambiar. «Mamá, hoy recibí mi bono», le dije por teléfono, tratando de sonar casual, como si no hubiera estado temiendo esa conversación durante semanas. «Oh, qué maravilloso», dijo con voz brillante, demasiado brillante. «Debes estar realmente orgullosa de ti misma». «Lo estoy, sí. Es algo muy importante para mí». «Te apuesto a que lo es». «¿Sabes?», continuó, y su tono casual cambió sutilmente. «Realmente nos vendría bien algo de ayuda por aquí. Papá ha estado comentando lo mucho que nos vendría un poco de dinero extra, especialmente ahora que las cosas están difíciles». Me detuve, sintiendo un nudo torcerse en mi estómago. No era la primera vez que hacían un comentario así, pero era la primera vez que surgía en el contexto de mi bono. Nunca habían dudado en pedir ayuda, pero esta vez se sentía distinto. Se sentía como si creyeran tener derecho a ello. «¿Qué quieres decir?», pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de que mi corazón latía a 1000 por hora. «Bueno, pasamos tantos años alimentándote, cuidándote», dijo, como si eso lo explicara todo. «Es justo, ¿no? Podrías desprenderte de un poco. Ahora que te va tan bien». Una oleada de ira me recorrió. No podía creer lo que estaba oyendo. No es que no me importaran, pero nunca había pedido este tipo de deuda. Yo no había sido quien eligió traerme a este mundo. Ellos lo hicieron por quererlo, y yo había trabajado para tener lo que tengo ahora. Empezaba a verlo con claridad. En sus ojos, ya no era una hija, sino un recurso financiero. «No creo que pueda hacer eso», dije, mi voz más baja de lo que había pretendido. «Oh, no seas tonta», respondió, desestimando mi preocupación. «Somos tus padres, al fin y al cabo. Nos lo debes». Guardé silencio, sabiendo lo que vendría a continuación, pero no hacía que fuera más fácil de escuchar. Y ese fue el momento en el que me di cuenta de que las cosas estaban a punto de cambiar. Había pasado demasiados años siendo la hija obediente, intentando hacerlos sentir orgullosos, intentando estar a la altura de sus expectativas. Pero ya no más. Esta vez, no les iba a dar lo que querían. No se suponía que mi bono fuera algo tan importante. Había sido una grata sorpresa, solo un extra para premiar mi trabajo durante todo el año. Era un gesto de la empresa, un reconocimiento a mis esfuerzos. Ni siquiera se lo había contado a mis padres, pero tan pronto como lo hice, todo cambió. Era una tarde de domingo cuando llamé a mi mamá, pensando que sería un chequeo casual, como cualquier otra semana. No estaba preparada para la conversación que siguió. «Hola, ¿cómo va todo?», pregunté, tratando de sonar alegre, como de costumbre. «Oh, todo está bien, cariño», respondió con voz brillante, aunque con un tono subyacente que no pude descifrar. «¿Y tú, cómo estás? ¿Cómo va el trabajo?». Dudé por un momento, luego decidí compartir la noticia. «De hecho, recibí mi bono por desempeño la semana pasada». «Oh, eso es maravilloso», replicó. «Debes estar tan orgullosa de ti misma». Pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Siempre estaba feliz cuando algo bueno me pasaba, pero también sabía que buscaba más. No era la primera vez que mostraba interés en mi cheque de pago. Pero hoy, había algo distinto en su voz, un tono casi demasiado dulce, demasiado ansioso. «Me alegra que te esté yendo bien», continuó. «Sabes, papá y yo hemos estado pensando, ya es hora de que nos ayudes un poco más, ¿no crees?». Sentí cómo se me apretaba el estómago con ese cambio en su tono. Sabía a dónde iba. «¿Qué quieres decir?», pregunté, intentando mantener la voz casual, aunque no podía ocultar la cautela en mis palabras. «Bueno», empezó, adoptando ese tono familiar, casi expectante. «Papá ha estado diciendo que realmente nos vendría bien un poco de dinero extra,
especialmente con las reparaciones en la casa y algunas cuentas que se están acumulando. Ya sabes, no es fácil vivir solo con lo que gana tu papá. Y yo hago lo que puedo. Pero realmente nos ayudaría si pudieras aportar. Me quedé en silencio por un momento, con la mente acelerada. Eran mis padres y, sí, me habían apoyado mientras crecía. Pero esto se sentía distinto. Se sentía como una demanda con derecho adquirido. No creo que pueda hacer eso, dije, tratando de suavizar el tono de mi voz. Vamos, cariño, replicó rápidamente, y la dulzura se esfumó de su voz. Somos tus padres. Te criamos. Pasamos años alimentándote y apoyándote. Y ahora que tienes este dinero, no puedes desprenderte de un poco. Mi corazón latía con fuerza. Había escuchado esta retórica antes, pero nunca tan directa, tan exigente. Sentí una chispa de ira subir. No te pedí toda esa ayuda, dije con voz aguda. Nos criaste porque eso hacen los padres, y yo trabajé duro para llegar a donde estoy, tal como tú lo hiciste. Su tono volvió a cambiar, volviéndose más cortante. Así que ahora crees que eres demasiado buena para nosotros, ¿verdad? Después de todo lo que hicimos por ti, ¿ni siquiera puedes ayudarnos cuando lo necesitamos? No, no es eso, respondí, tratando de mantener la calma. No es eso. Solo piensas que no nos debes nada, ¿verdad? Lo has conseguido, y ahora crees que no tienes que devolver nada. ¿Qué pasó con ser agradecida? Me quedé atónita. La culpa me embargó como una ola, pero también la realización de que había estado bailando este tango con ellos durante años. Siempre tenían la manera de hacerme sentir que sus sacrificios eran una moneda que debía reembolsar en su totalidad. No importaba cuánto lograra, no importaba cuánto trabajara por mí, ellos siempre parecían sentir que tenían derecho a una parte de ello. Estoy agradecida, dije, con la voz temblorosa por la frustración. Pero este es mi dinero, lo gané. No pedí que renunciaran a sus vidas por mí, y no voy a pagarles por algo que ustedes eligieron hacer. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar cómo mi mamá respiraba, pero no dijo nada. Esperé preguntándome si había ido demasiado lejos, si estaba a punto de perderlos para siempre por una discusión tonta. Finalmente habló con voz fría. Bueno, supongo que así es ahora. Estás demasiado ocupada para tus viejos padres, demasiado exitosa para importar de dónde vienes. No supe qué decir. Sentí la ira y la culpa peleando dentro de mí, pero sabía una cosa. No iba a permitir que esto continuara. Ya no iba a dejar que me hicieran sentir responsable por sus elecciones. Me criaste para ser independiente, dije en voz baja, y lo soy. No voy a dejar que me hagan sentir culpable y renunciar a mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Lo siento, mamá, pero esta es mi decisión. No respondió de inmediato. Esperé, con las manos temblorosas sosteniendo el teléfono. Finalmente, murmuró. Bien. Supongo que entonces no necesitaremos nada de ti. Y con eso, colgó. Me quedé sentada un momento, mirando el teléfono en mi mano. El pecho me apretaba, la mente daba vueltas. Nunca había hecho algo así antes. Nunca me había enfrentado a ellos de esa manera. Pero sabía, en lo más profundo, que esto no era por el dinero. Se trataba de control. Se trataba de liberarme de sus expectativas y de su sentido de derecho. Y había dado el primer paso. Los días siguientes a esa llamada telefónica fueron un torbellino de emociones contradictorias. No esperaba que la conversación con mi mamá escalara tan rápido. Pero ahí estaba. Había mantenido mi postura, pero el peso de mis palabras seguía pesando en mí. La culpa se colaba en momentos inesperados, cuando preparaba mi café matutino, sentado en mi escritorio en el trabajo, o acostada despierta por la noche. ¿Acaso estaba siendo injusta? Había sido demasiado dura. Mis padres siempre estuvieron allí para mí, aunque su amor a menudo se sintiera condicionado. Tenía que recordarme que no había hecho nada malo. Siempre esperaban que les estuviera agradecida,
que reconociera sus sacrificios, y ahora me presionaban más de lo que yo estaba dispuesta a ceder. Pero aún así, una vocecita en mi cabeza seguía susurrando que tal vez había cruzado una línea. Tal vez había tomado el enfoque equivocado. Intenté distraerme con el trabajo, con la rutina diaria, pero no importaba cuán concentrada estuviera. Mis pensamientos siempre volvían a ellos. Pude escuchar la voz de mi mamá por teléfono, la aspereza en sus palabras al decir que yo era ingrata. No podía deshacerme de la sensación de que las cosas habían cambiado. Esa línea se había cruzado, y ya no había vuelta atrás. Las llamadas no cesaron. Mis padres comenzaron a llamar con mayor frecuencia, a menudo en momentos en los que no podía contestar, dejando mensajes que repetían lo mismo. Nos lo debes. A veces, mi mamá dejaba un simple, no entiendo por qué te comportas así. Otras veces, los mensajes venían cargados de culpa. Te criamos, te dimos todo, ¿y ahora esto es cómo nos pagas? Cada mensaje se sentía como un peso que se posaba sobre mí, y cada vez que mi teléfono vibraba, dudaba antes de contestar. Me había acostumbrado tanto a recibir sus viajes de culpa, pero esta vez no iba a ceder. No podía. El momento en que decidí aferrarme a mi bono, de rechazar sus demandas, había marcado un antes y un después para mí. No podía seguir dejándome manipular. Ni por ellos, ni por nadie. Una noche, aproximadamente una semana después de la llamada, me senté en mi escritorio tras el trabajo, revisando correos electrónicos, cuando mi teléfono volvió a sonar. Sabía que era mi mamá. Una parte de mí pensó en ignorarlo, pero no podía hacerlo. No ahora. No después de todo lo que se había dicho. Respiré hondo y contesté. ¿Hola? No creas que esto ha terminado. Escuché en una voz fría y controlada. Has tomado tu decisión. Y nosotros la nuestra. No eres la persona que yo creía que eras. Tragué saliva, sintiendo aquella punzada familiar de culpa, pero la apagué. Mamá, no te debo mi dinero. No te pedí que hicieras sacrificios por mí. Tú lo hiciste porque querías, y estoy agradecida de verdad, pero este es mi dinero. Lo gané, y no puedo simplemente regalarlo porque creas que debo hacerlo. Ella exhaló de manera abrupta, y el silencio se extendió entre nosotras. ¿Crees que esto es solo por dinero? No es así, ¿sabes? Se trata de respeto, ya no nos respetas. No entiendes lo que significa ser familia. Nos estás dando la espalda. Sentí el pecho apretarse. No te estoy dando la espalda. Solo estoy estableciendo un límite. Ya soy adulta, mamá. Tengo que tomar mis propias decisiones. Y no voy a dejar que me hagan sentir culpable y renunciar a algo por lo que trabajé. La línea volvió a quedar en silencio, y pude sentir el peso de su decepción a través del teléfono. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló con voz más baja, pero aún cargada de acusación. Espero que no te arrepientas, cariño. De verdad lo espero. Algún día entenderás lo que hicimos por ti, y cuando lo hagas, tal vez desearás haber estado allí para nosotros. Esas palabras dolieron, pero sabía que eran otro intento de manipularme, otra forma de hacerme sentir que estaba equivocada por defenderme. Lamento que te sientas así, dije, mi voz calmada pese a la rabia interior. Pero esta es la decisión que he tomado. Tengo que vivir mi vida, mamá. Hubo otra pausa, y supe que la conversación había terminado. No esperé a que colgara, lo hice yo. Al presionar el botón de finalización de llamada, sentí una mezcla de alivio y temor. No sabía hacia dónde nos llevaría esto. No sabía si mi relación con mis padres volvería a ser la misma. Pero sabía una cosa. Había hecho lo correcto para mí. Los días posteriores a esa llamada fueron una mezcla confusa de emociones encontradas. No esperaba que la conversación con mi mamá se intensificara tan rápido, pero ahí estaba. Había defendido mi posición, pero el peso de mis palabras aún pesaba sobre mí. La culpa se colaba en momentos insospechados al preparar mi café matutino. Mientras estaba en el escritorio del trabajo,
o al quedarme despierta en la noche. ¿Estaba siendo injusta? Había sido demasiado dura. Mis padres siempre habían estado ahí para mí, aunque su amor a menudo se sintiera condicionado. Tenía que recordarme que no había hecho nada malo. Siempre esperaban que les estuviera agradecida, que reconociera sus sacrificios, y ahora me presionaban más de lo que yo estaba dispuesta a ceder. Pero aún así, una pequeña voz en mi interior seguía susurrando que quizá había cruzado una línea. Quizá había tomado el camino equivocado. Intenté distraerme con el trabajo, con la rutina diaria, pero sin importar cuánto me concentrara, mis pensamientos siempre volvían a ellos. Pude oír la voz de mi mamá por teléfono, la aspereza en sus palabras al decir que era ingrata. No podía deshacerme de la sensación de que las cosas habían cambiado. Esa línea se había cruzado y ya no había vuelta atrás. Las llamadas no cesaron. Mis padres comenzaron a llamar con mayor frecuencia, a menudo en momentos en que no podía contestar, dejando mensajes que repetían el mismo reclamo: «Nos lo debes». A veces, mi mamá dejaba un simple «no entiendo por qué te comportas así». Otras veces, los mensajes estaban cargados de culpa. «Te criamos, te dimos todo, y esto es cómo nos pagas». Cada mensaje se sentía como un peso sobre mí, y cada vez que mi teléfono vibraba, dudaba antes de contestar. Me había acostumbrado tanto a recibir sus viajes de culpa, pero esta vez no iba a ceder. No podía. El momento en que decidí retener mi bono, en que rechacé sus demandas, marcó un antes y un después en mi vida. No podía seguir permitiendo que me manipularan. Ni por ellos, ni por nadie. Una noche, aproximadamente una semana después de la llamada, me senté en mi escritorio después del trabajo, y mientras revisaba correos electrónicos, mi teléfono volvió a sonar. Sabía que era mi mamá. Una parte de mí pensó en ignorarlo, pero no pude hacerlo. No ahora. No después de todo lo que se había dicho. Respiré profundamente y contesté: «Hola». «No creas que esto se haya acabado», dijo con voz fría y controlada. «Has tomado tu decisión, y nosotros la nuestra. No eres la persona que yo pensaba que eras». Tragué saliva sintiendo aquella punzada familiar de culpa, pero la aparté. «Mamá, no te debo mi dinero. No te pedí que hicieras sacrificios por mí. Tú lo hiciste porque querías. Y estoy agradecida, de verdad, pero este es mi dinero. Lo gané. Y no puedo simplemente regalártelo porque creas que debo hacerlo». Ella exhaló de forma brusca, y el silencio se extendió entre nosotras. «¿Crees que esto es solo por dinero? No es así, ¿sabes? Se trata de respeto, ya no nos respetas. No entiendes lo que significa ser familia. Nos estás dando la espalda». Sentí el pecho apretarse. «No les estoy dando la espalda. Solo estoy estableciendo un límite. Ya soy adulta, mamá. Tengo que tomar mis propias decisiones. Y no voy a permitir que me hagan sentir culpable y renunciar a algo por lo que trabajé». La línea volvió a quedar en silencio, y pude sentir el peso de su decepción a través del teléfono. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló con voz más baja, pero aún cargada de acusación. «Espero que no te arrepientas, cariño. De verdad lo espero. Algún día entenderás lo que hicimos por ti, y cuando lo hagas, tal vez desearás haber estado allí para nosotros». Esas palabras dolieron, pero sabía que eran otro intento de manipularme, otra forma de hacerme sentir que estaba equivocada por defenderme. «Lamento que te sientas así», dije con voz calmada pese a la ira interior. «Pero esta es la decisión que he tomado. Tengo que vivir mi vida, mamá». Hubo otra pausa, y supe que la conversación había terminado. No esperé a que ella colgara, fui yo. Al presionar el botón de fin de llamada, sentí una mezcla de alivio y temor. No sabía a dónde nos llevaría esto. No sabía si mi relación con mis padres volvería a ser la misma. Pero sabía una cosa: había hecho lo correcto para mí. Más tarde esa misma noche, mi papá, quien había permanecido en silencio durante todo el asunto, me llamó. Dudé un poco antes de contestar.
esperando el mismo tono cargado de culpa que solía usar. Pero lo que dijo me sorprendió. ¿No entiendes, verdad?, preguntó con voz baja, más resignada que enojada. Siempre te hemos apoyado. Y ahora que tienes la posibilidad de ayudarnos, te estás negando. Crees que esto es solo por dinero, pero no es así. Se trata de familia. Se trata de lo que hicimos por ti todos estos años. Nos lo debes, y no estamos pidiendo mucho. Sentí cómo se revolvía mi estómago, esa misma molestia que sentí cuando mi mamá hacía sus demandas. Papá, no pedí que hicieras todo por mí. No pedí que sacrificaran tu vida por mí. Ustedes eligieron eso. Fueron mis padres. Y agradezco todo lo que hicieron. Pero eso no significa que les deba para siempre. Te equivocas, dijo, endureciendo la voz. Te arrepentirás. Ya verás. Algún día, cuando seas mayor, entenderás. Quizás, contesté con voz firme, pero no hoy. No ahora. Hubo una larga pausa, y luego colgó sin decir otra palabra. La llamada se cortó, y miré mi teléfono incrédula. Sabía que estaban heridos, pero también sabía que esto era algo que tenía que hacer. No podía seguir viviendo a la sombra de ellos, permitiendo que me controlaran con la culpa. Pero no fue fácil. El peso emocional se volvió insoportable, y sentí que constantemente dudaba de mí misma, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Eran mis padres, después de todo. Habían dado todo por mí, o al menos eso decían. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no podía seguir viviendo basada en sus expectativas. Cuanto más se empujaban, más fuerte se volvía mi determinación. Sin embargo, era difícil. Y no ayudaba que cada vez que hablaba con ellos, sentía la misma presión acumulándose. Perdían la paciencia conmigo, y una parte de mí temía que simplemente me excluyeran de sus vidas para siempre. Pero no podía retroceder. Tenía que protegerme, mi futuro y mi independencia. Con el paso de los días, supe que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. La tensión entre nosotros era asfixiante, y no podía permitirme que continuara para siempre. Era momento de dar mi siguiente paso. Era momento de retomar el control. Era una mañana de sábado cuando decidí que ya había tenido suficiente. Las llamadas interminables, los viajes de culpa, la manipulación, me habían desgastado hasta el punto de sentir en mis huesos que algo tenía que cambiar. No iba a permitir que mis padres me controlaran más. No iba a dejar que dictaran mis decisiones, mi futuro y, ciertamente, mi dinero. Había planeado esto durante días, en silencio, sin contárselo a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Pero mientras me sentaba en la mesa de mi cocina, sintiendo todo el peso sobre mí, supe que era momento de actuar. El primer paso fue sencillo. Tenía que proteger lo que era mío. Abrí mi cuenta bancaria en el teléfono, revisando las transacciones hasta encontrar el depósito de mi bono. No era una cantidad enorme, pero era suficiente para marcar la diferencia en mi vida. Y supe, sin lugar a dudas, que si no actuaba ahora, mis padres encontrarían la manera de apoderarse de él. Ya habían dejado claro que se sentían con derecho a una parte, y yo había sido débil por demasiado tiempo. No dudé. Abrí una nueva cuenta, una a la que sabía que ellos no tendrían acceso, y transferí todo el bono. Mientras lo hacía, sentí una extraña sensación de alivio. Mi estómago, que llevaba semanas apretado de ansiedad, finalmente comenzó a relajarse. No les debía ese dinero, no les debía nada. Tan pronto como se completó la transferencia, supe que tenía que enfrentarlos. No podía seguir escondiéndome. No podía seguir evitando sus llamadas. Necesitaba decírselos, dejar claro de una vez por todas que yo controlaba mi vida. Así que tomé mi teléfono y marqué el número de mi mamá. Sonó 2 veces antes de que ella contestara. ¿Hola? Mamá, tenemos que hablar, dije, mi voz firme a pesar del latido acelerado en mi pecho. Hubo una breve pausa,
y casi pude oír cómo se le atragantaba la respiración. ¿Sobre qué?, preguntó, con tono repentinamente receloso. ¡Sobre el bono! Lo transferí a una cuenta separada, le dije sin perder tiempo. No vas a recibir nada de él. Pude oír cómo inhaló bruscamente. ¿Qué quieres decir? No puedes quedártelo todo, cariño. Somos tus padres, te criamos, nos lo debes. No les debo nada, afirmé con voz firme. Trabajé duro para ganar ese bono. Es mío, y no se lo voy a dar. Estás siendo irracional, replicó, elevando el tono y dejando entrever su decepción. No, mamá, contesté, sintiendo cómo la ira burbujeaba en mi interior. Me criaste porque eso hacen los padres. No puedes usar eso para amenazarme cada vez que tengo éxito. No te debo nada por lo que decidiste hacer. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, donde pude escucharla respirar con dificultad, como tratando de asimilar mis palabras. Era el silencio antes de la tormenta. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. ¿Crees que no hicimos todo por ti? ¿Que no renunciamos a nuestras vidas para asegurarnos de que tuvieras todo lo que necesitabas? Estoy agradecida, mamá, lo estoy, dije intentando mantener la calma, aunque la rabia seguía latente. Pero no voy a seguir pagando por ello con mi éxito. No voy a dejar que me hagas sentir culpable y que renuncie a todo por lo que he trabajado. Muy bien, espetó. Si así lo sientes, entonces se acabó. No vuelvas a llamarnos. No regreses aquí. Sus palabras me golpearon como un bofetón. Dolería, pero también sentí cómo se levantaba un peso de mis hombros. Lo había esperado, sabía en mi interior que esto sucedería. Nunca aceptarían que yo controlara mi propia vida. Nunca aceptarían que no les debiera todo. Pude sentir cómo las lágrimas empezaban a acumularse, pero me negué a dejarlas caer. Había tomado mi decisión, y sabía que era la correcta. «Está bien, mamá», dije en voz baja pero decidida. «Adiós». Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban, pero mi corazón latía con una extraña sensación de libertad. Por primera vez en mi vida, había tomado una decisión completamente mía, y sabía, en lo profundo, que era lo correcto. La llamada terminó, pero seguí sentada con el teléfono en la oreja, abrumada por el silencio. No sabía si volvería a hablar con mis padres. No sabía si alguna vez me perdonarían, pero lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo a la sombra de sus expectativas. Tenía que vivir mi vida, a mi manera. Los días que siguieron a esa llamada fueron extraños, una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía un alivio por haber tomado el control, pero por otro, la culpa y la incertidumbre se cernían sobre mí. Las llamadas seguían llegando, pero yo dejé de contestar. Sabía que estaban enojados, quizá heridos, pero también sabía que era el único camino para seguir adelante. No podía seguir entregándoles pedazos de mi vida, de mi éxito, simplemente porque ellos lo esperaban. Ellos tenían sus propias vidas, y yo tenía la mía. La semana siguiente transcurrió en silencio. Las llamadas cesaron, y empecé a preguntarme si realmente los había perdido para siempre. Pensé en todas las veces que intenté complacerlos, en esos esfuerzos interminables por cumplir sus expectativas, pero siempre sentía que jugaba un juego en el que las reglas cambiaban constantemente. Había pasado tantos años intentando hacerlos sentir orgullosos, intentando obtener su aprobación, que en algún momento me di cuenta de que me estaba perdiendo a mí misma. Una tarde, mientras estaba sentada en mi escritorio, apareció un mensaje nuevo en mi teléfono. Era de mi papá. Mi corazón dio un vuelco al abrirlo. «¿Podemos hablar?», decía el mensaje. «Creo que necesitamos aclarar las cosas». Miré la pantalla indecisa. Una parte de mí quería ignorarlo y mantener la distancia, pero otra sabía que ese era el momento que había esperado. El momento de enfrentar la situación, de asegurarme de que comprendieran que no los estaba rechazando a ellos, sino la forma en que me habían estado tratando. Respiré hondo y respondí: «Claro». «¿Cuándo?». No tardó en contestar.
¿Qué te parece esta noche? Podemos encontrarnos en aquel café de la esquina. Acepté, sin saber qué esperar, pero dispuesta a escuchar. Ya había hecho mi parte, había establecido mis límites. Ahora solo quedaba ver qué hacían ellos con ellos. Esa noche me senté en el café, con las manos rodeando una taza de café mientras esperaba. No estaba particularmente nerviosa, pero sentía una anticipación creciente. ¿Estarían enojados? ¿Intentarían hacerme sentir culpable de nuevo? ¿O sería el comienzo de algo nuevo, algo mejor? Cuando mis padres entraron, noté que los ojos de mi mamá estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Mi papá, en cambio, se mostraba tranquilo, pero había en él una pesadez que me inquietaba. Se sentaron frente a mí y, por un momento, ninguno dijo palabra. Finalmente, mi papá rompió el silencio. «Quiero disculparme», dijo en voz baja. «Estábamos equivocados al presionarte de esa manera. No sé qué nos pasó. Creo que simplemente teníamos miedo. Siempre hemos tenido una idea de cómo debería ser tu vida, y no supimos cómo soltarla». Lo miré, sorprendida por esa admisión. «No se trata de tu idea de mi vida, papá. Se trata de que yo viva mi propia vida. Trabajé duro para conseguir lo que tengo, y quiero tomar mis propias decisiones, sin sentir que le debo algo a nadie». Asintió lentamente, bajando la mirada. «Lo sé, y lamento no haberlo entendido antes. Solo queríamos ser parte de tu éxito. Pero olvidamos que ese éxito es solo tuyo. No nos debes todo. Lo hicimos porque te amábamos. Pero tenemos que aceptar que ya no eres la niña que criamos». Mi mamá, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. «Estaba enojada, supongo, porque sentía que te alejabas de nosotros. Pensé que ya no te importaba, pero ahora veo que estaba equivocada. Tenías razón al defenderte. Eres una persona independiente y no nos debes nada». Sus palabras me golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Nunca las había oído admitir antes, que entendían que yo no los rechazaba. Solo estaba afirmando mi independencia. Sentí como si un peso se aligerara de mi pecho. Por primera vez parecía que me veían no como la hija que les debía por sus sacrificios, sino como una adulta que merecía tomar sus propias decisiones. «No quiero perderlos», dijo mi papá mirándome fijamente. «Solo quiero formar parte de tu vida, sin que sientas que te estamos exigiendo algo a cambio». Sonreí débilmente, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Yo tampoco quiero perderlos, papá, pero necesito que comprendan que ahora debo vivir mi vida. No puedo seguir cargando con el peso de todo lo que han hecho por mí». Mi mamá extendió su mano y tomó la mía. «Lo entendemos», dijo, con voz quebrada. «Lo sentimos. Solo queremos que seas feliz, pase lo que pase». El momento se quedó suspendido, en un largo silencio cargado de emociones. No era perfecto, pero era un comienzo. Se sentía como si finalmente nos estuviéramos viendo unos a otros por lo que éramos, y no como los roles forzados en una dinámica familiar impuesta. Todos habíamos cometido errores, pero estábamos ahí, tratando de enmendar las cosas. «También lo siento», murmuré, «por haberos alejado, pero tenía que hacerlo. Tenía que marcar ese límite. No podía seguir siendo la hija que les debía todo». Mi papá asintió nuevamente, con una leve sonrisa. «Te entiendo, de verdad, y haremos lo mejor para darte el espacio que necesitas». La conversación poco a poco se deslizó hacia temas más ligeros, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. No había más tensión, ni culpa, solo comprensión. No sabía qué depararía el futuro, pero sabía que era un paso en la dirección correcta. Había marcado mis límites, y por primera vez mis padres los respetaban. No fue fácil, y aún quedaba mucho por sanar, pero sentí una paz que hacía años no conocía. Al salir del café esa noche, una calma segura se instaló en mí. Mis padres y yo no éramos perfectos, pero estábamos haciendo el intento. Y eso, por ahora, era suficiente.